muchos amigos queridos por allá, pero bueno, en mi época era una cultura súper directa, muy demandante también, muy exigente, pues quizá eso era, no es que no me gustara, pero sí era a veces un poco desgastante, nunca era suficiente, por más que excedieras, pero por eso yo creo que también Microsoft ha llegado a donde ha llegado, ¿no? Nunca era suficiente, por más que excedieras resultados, muy bien, felicidades, pero no, next, ¿no? Y así era. Entonces estábamos en esa adrenalina y yo me exigía mucho a mí mismo. Creo que me exigía mucho más que esa propia cultura, los propios, ¿no? Los jefes que tenía. Y era siempre el tema de, yo ya no, pero era el tema de, hazlo bien, ¿no? Hazlo, trata de hacerlo lo mejor posible, si no, sentía que me iban a correr. Pero no había miedo, era como una autoexigencia mía. Pero bueno, o sea, me quedé ahí porque yo también comulgaba con esa cultura, ¿sabes? Momentos que me marcaron, dos, uno de carrera y uno personal dentro de ese periodo en Microsoft. Y voy a empezar por el personal. Me caso y tengo a mi hijo. Y ahí la verdad es que me cambió la vida, ¿no? Tengo un hijo, Alonso, y de verdad me hizo una mucho mejor persona, una mucho mejor persona. Ahí es donde, digo, ya me había pasado con mis hermanas, pero ahí es donde descubrí el amor incondicional, completamente. O sea, creo que si tú me preguntas, ¿has tenido miedos? Es la única vez que he sentido miedo, ¿no? Mi hijo que se enferme o que le pasara algo. Digo, aprendes a soltarlos o tienes que ir aprendiendo a soltarlos, ¿no? Pero sí me hizo y me ha hecho y me sigue haciendo una mucho mejor persona. Eso me cambió la vida y es una bendición. Y lo agradezco a Dios, a la vida, bueno, a todo, el haber sido madre y el seguir siendo madre. Y en la carrera y en Microsoft, ¿qué me marcó? Híjole, llega una vez súper jefe que tuve, que él manejaba la TAM de recursos humanos y me dice, maestra, te faltan horas de vuelo, porque era mexicano, pero él ya tenía muchos años en Estados Unidos, ¿no? Te faltan horas de vuelo. Y yo, pues sí, claro. Entonces, y ahí me dio feedback de que le preocupaba y de verdad es que yo ahí estaba en la tablita, ¿eh? Yo dije, híjole, ahora sí me van a correr. Pero te voy a decir qué pasó. Es que fue un quiebre muy importante en mi carrera porque técnicamente yo ya, o sea, todo lo hacía súper bien. O sea, tenía la parte de desarrollo, ¿no? Learning and development, compensación, talent acquisition, todo. Manejaba todo. Y la verdad, o sea, súper bien. O sea, era como que la estrellita y siempre excedía y todo. Pero llega un momento en tu carrera, y esto lo aprendí por las malas. Yo siempre trato de ayudar a todos y se los digo, para que estén conscientes desde antes y se empiecen a enfocar a eso y a desarrollar otras competencias. Pero llega un momento en tu carrera en que la parte que dominas técnicamente ya no es suficiente. Y si quieres seguir creciendo a otros niveles de mayor responsabilidad y que también tienen mayor complejidad, esa pirámide en donde ya, o sea, la base es tan grande que, o sea, dominas todas esas competencias más técnicas, digamos, o de la función que tú manejas, se invierte completamente. ¿Y cuál es el tema más importante? People. No importa la posición en la que estés. Y no lo digo porque yo estoy en recursos, sino no importa. O sea, es people, tu relacionamiento, cómo colaboras con otros, cómo contagias a otros de una visión que sea el ganar para todos y la mejor para la organización o para el grupo en el que estás. Entonces, yo no estaba haciendo eso. Y ahí es cuando me da el feedback este jefe que se lo agradezco muchísimo, Fernando Esquivel, y es cuando empiezo a tener ese stretch. Y te digo, me di cuenta por las malas, porque sí, o sea, sí me dijeron, a ver, o lo haces o vamos a tener un tema. Y afortunadamente, pues sí, o sea, tuve ese stretch, lo pude hacer, le pude dar la vuelta, me pude elevar a un nivel, ¿no?, mayor en cuanto al seniority y de madurez ejecutiva también. Entonces, creo que eso fue un gran aprendizaje para mí también dentro de Microsoft. Todo es people, todo son conexiones, todo es comunicación efectiva. Llega un momento de decir suficiente. Llega un momento en que te mimetizas, te vuelves parte de y no eres tan consciente y tú estás así, tú lo haces pero tú también lo exiges. Y si hoy me preguntas, o sea, yo no estaba consciente en esa época, creo que no es sostenible. Y también pues sé que es una cultura que ha cambiado mucho, ¿no? Y con el nuevo CEO que tienen también, que es mucho más humano y todo, así era la cultura en ese entonces, ¿no? Pero me encanta haberla vivido porque creo que también hoy me ha hecho mucho más consciente, varios años atrás, mucho más consciente de que esto es algo no sostenible y no es una cultura que yo buscaría fomentar, ¿no?, como cabeza de recursos humanos. Pues la invitan a trabajar a PepsiCo, que por cierto, si quieren escuchar la historia de esta empresa y la de la líder para América Latina, Gaby García, busquen el episodio 114. Les voy a contar un par de datos de esta compañía. La Pepsi-Cola fue llamada una vez la bebida de Brad. Pepsi se mantuvo a flote ofreciendo más cola por menos dinero.
Pues mientras que los competidores vendían botellas de 6 onzas por 5 centavos durante la época de la Gran Depresión, Pepsi comenzó a vender botellas de 12 onzas por el mismo precio. Sus ganancias se duplicaron, incluso tenían un jingle pegadizo para asegurarse de que los consumidores nunca olvidaran que su precio era el correcto. Esta compañía fue la primera empresa de refrescos en utilizar botellas de 2 litros. Fue el primer producto americano que se fabricó, comercializó y vendió en la Unión Soviética. Pues es que imagínense que en una exposición comercial en el 59 en Moscú, Richard Nixon, que era amigo de un ejecutivo de Pepsi, convenció al líder de la Unión Soviética del momento, Nikita Khrushchev, para probar el producto. Khrushchev y Pepsi formaron una relación. En 1972 se firmó un acuerdo para poner las bebidas en los estantes de las tiendas de la Unión Soviética. Entonces yo entro en la parte de México por Sabritas y en ese momento lo que era Quaker Gamesa estaba separado. Ahí conocí a una gran amiga, mi hermana, a Gaby García. Entramos casi a la par y reportábamos a Eduardo de la Garza. Y a mí me tocaba manejar todo el tema de talent management, cultura, transformación, manejo del cambio. También tenía talent acquisition, comunicación interna, o sea, todo talent management. Y fue muy interesante, aprendí mucho del presidente, de Pedro Padierna, fue un gran maestro también en el tema de engagement, ¿no? De cómo generar el compromiso de la gente, cómo alinearlos en las prioridades correctas, cómo conectar. En ese entonces, imagínate, en México, en Sabritas, éramos 20,000 personas. Entonces, cómo conectar con 20,000 almas, ¿no? Y luego me tocó manejar desde el punto de vista de cultura, de estructura, de talento, toda la integración de Sabritas y Gamesa Quaker. Y eso nos convierte en una organización en México, PepsiCo México, de 50,000 empleados. Entonces, fue muy interesante desde manejar toda la estrategia, toda la comunicación, porque había mucha competencia en ambas compañías. O sea, chistoso, porque ambas compañías pertenecían a PepsiCo, pero había competencia. Liderazgos muy complicados. Hagamos una pausa. Como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión: cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo y próspero. Sabemos que no podemos hacerlo solos, necesitamos tu ayuda. Te invitamos a compartir este episodio con esa persona especial que está buscando crecer en su carrera o mejorar su empresa. Juntos podemos inspirar a más talentos a sumarse a este movimiento. Queremos que te unas a nuestra comunidad, suscribiéndote al podcast, recibiendo las noticias en nuestra página de LinkedIn o averiguando más en hackersdeltalento.com. No te pierdas la oportunidad de ser parte de algo grande, de marcar la diferencia en el mundo laboral y de transformar la vida de miles de personas, porque juntos podemos hacerlo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos. Sigamos con el episodio. Volviendo a la historia, ¿cómo conectar con 20,000, ahora 50,000 empleados? Los retos se presentaron al unir esas dos compañías. 11. Un hack esencial es el foco top-down, de arriba hacia abajo. Eso sí, ojo al complemento de este hack. De líder complicado, muy diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque había competencia. O sea, así era históricamente. Cuando llegué ya existía, había un presidente de Sabritas, había un presidente de Gamesa Quaker. Entonces existía esa competencia. ¿Quién es mejor? ¿No? En lugar de estar compitiendo con los de afuera. Pero bueno, así se dio históricamente. Cuando llegué ya estaba así. Entonces, lo complicado fue cómo integras culturas diferentes en una sola y se vuelve una sola compañía. Entonces, ya no era Sabritas ni Gamesa. Decidimos llamarle PepsiCo México. A ver, todos somos PepsiCo y todos estamos bajo la misma umbrella, y cómo realmente ayudar a la gente a vivir su duelo, porque sí fue un duelo con toda esa integración, escucharlos, pero también era el momentum. O sea, no podíamos perder momentum de decir vamos a hacer PepsiCo México, pero por otro lado no podíamos perder el orgullo por las marcas. Sabritas es Sabritas y Gamesa es Gamesa. Entonces, ¿cómo integrar eso? Entonces fue un súper proyecto, un súper aprendizaje, que fue una transformación. Dolió, todos los cambios duelen, sobre todo cuando son profundos, pero que resultó, la verdad, muy positivo. Y sé que PepsiCo sigue siendo México muy exitoso, ¿no? Ni modo le voy a echar porras, pero es la verdad. Ella estuvo ahí manejando México, ahora tiene Latinoamérica, entonces pues lo han sabido llevar, ¿no? De manera muy exitosa. Y pues Gaby pues ha sido líder importante para lograr eso. La transformación se fue dando de México para Latinoamérica.
estaba súper contenta. Luego me tocó tener un rol dual, talent management, pero también HR para las 4 unidades de negocio que teníamos en México, trabajando con los 4 directores generales, que fue también muy divertido. Me dijeron, oye, 6 meses, me quedé así como 2 años, ¿no? Pero bueno, de la verdad estaba muy padre. Y después me promueven a manejar Latinoamérica, talent management de Latinoamérica. Y ahí estuve como 2 años. También me tocó integrar todo el sector de Latinoamérica porque no existía. O sea, teníamos a México por un lado, luego estaba Brasil con Caribe y Centroamérica separado, Sudamérica con Sur. Entonces, bueno, integramos ya todo el sector. También fue muy interesante desde el punto de vista toda la transformación, pero ahí empezamos, o sea, ¿no? From the scratch, desde generar estructuras, cómo debería ser los headquarters de Latinoamérica, el talento que íbamos a mover, en fin. Entonces fue súper interesante. Y también llega un headhunter después de ya casi 9 años, 4 meses estuve en PepsiCo. Yo ya estaba inquieta, la verdad, y ya estaba hablando ya con mis jefas en Nueva York de, oigan, ¿qué sigue para mí? ¿Cuáles son los next steps? Pero PepsiCo en ese momento estaba como con muchos cambios, muchos movimientos, muchas indefiniciones y como que no había claridad. Entonces llega este headhunter y me dice, no, ya hay una oportunidad para Aeroméxico. Y yo dije, uy, no, espérame, o sea, siempre había trabajado en compañías internacionales, pero norteamericanas. Entonces la cultura sí, ¿no? Yo infería que era diferente. Ahorita te digo por qué estoy diciendo infería. Y además dije, híjole, sindicatos bien, de hueso colorado, aguerridos. Dije, no. Entonces me dice el headhunter, mira, escúchalos. Ellos tienen la necesidad de acelerar la transformación cultural, habilitar a la gente, procesos, manejo del cambio, porque acaban de firmar el acuerdo comercial Joint Venture con Delta. Entonces necesitan acelerar. Y a mí ahí, bueno, me llamó mucho la atención. Dije, wow, eso suena padrísimo. Cambio, transformación, evolución cultural. Dije, bueno, ok. Entonces vengo a platicar con el CEO, que ahora es mi jefe, con el chairman of the board, y la verdad es que me enamoré del proyecto, ¿no? También platiqué con Delta, que ellos también participaron en el proceso, ¿no?, de selección. Me encantó el proyecto y pues tomé la decisión de venirme para acá, para Aeroméxico. Así fue, ¿no? Y han sido 5 años increíbles, fascinantes. Aeroméxico fue fundada por Antonio Díaz Lombardo como Aeronaves de México. El primer avión fue un Stinson SR, tripulado por el piloto Julio Sincer, quien pilotó el vuelo inaugural en la ruta Ciudad de México-Acapulco, un 14 de septiembre de 1934. Imagínense que la escasez de aviones, de refacciones y motores provocada por la Segunda Guerra Mundial obligó a Díaz Lombardo a buscar un socio en el medio aeronáutico. Así que el 30 de abril de 1941, Aeronaves de México, como se le conocía en esos años y hasta 1988, vendió a Pan American World Airways el 25% de sus acciones. Pues en el 55 la empresa tenía oficinas en 21 ciudades del país, 2 en Estados Unidos. Su flota estaba formada por 15 aviones. Y ahora, ¿cómo ha sido la experiencia de esta hacker mexicana? Pues retadores, pero yo te los puedo definir si me dices en una sola palabra, han sido fascinantes. Estoy feliz. Yo creo que también tiene que ver mucho con el momento de vida, ¿no? Con tu proceso de vida, pero jamás me había sentido tan libre de poder proponer, sugerir, hacer, cambiar, porque me encanta eso. Y bueno, la posición en la que estoy me lo permite porque pues reporto al CEO, pero no hay nadie más de recursos humanos. O sea, obviamente también es muy solitario porque a veces tienes que tomar decisiones y dices, híjole, ¿y a quién acudo? ¿Con quién reboto ideas para ver si esta es la mejor decisión? Entonces, si es muy solitario y tienes que tomar decisiones y ser quick and approximate, porque a veces no hay tiempo, ¿no? Y más a estos niveles y en esta industria que es súper rápida. Si tecnología es rápida, yo diría aviación aunque es una industria ya de muchos años y pareciera muy tradicional, también es muy, muy dinámica, súper dinámica. Entonces, pues sí he tenido la oportunidad de hacer, de cambiar muchas cosas. Quiero hacer una anotación. La pandemia afectó profundamente a la industria aeronáutica mundial y Aeroméxico nos iba a salvar. Las acciones de Aeroméxico cayeron durante la primera mitad del 2020 y aparecieron rumores de quiebra. Sin embargo, el 19 de junio de ese mismo año la empresa desmintió los rumores y 11 días después se acogió voluntariamente al capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos. Sin embargo, las operaciones diarias continuaron a medida que la empresa comenzó a hacer una revisión financiera. Los pasajeros aún podían volar con sus boletos existentes y los empleados seguían cobrando como de costumbre,
según la gerencia. Y el 1 de julio del 2021, uno de sus accionistas, Delta Airlines, anunció que compraría 185 millones de la deuda del capítulo 11 de la aerolínea mexicana. Pues volviendo a esta hacker, así generó el cambio. Voy a empezar por el área de recursos humanos, ¿no?